Hola, bienvenidos a todos una vez más a Monster Tracks. Un placer volver a teneros con nosotros. Y bueno, hoy de nuevo tenemos en esta serie de entrevistas, ¿verdad? Que venimos haciendo tanto a técnicos como a músicos, a una figura súper potente. Estamos hablando de uno de los técnicos más influyentes dentro del panorama musical español. Se ha codeado con técnicos con grupos, perdona, como Duncan Du, Hombres G, Amaral, Jorge Drexler, Cristina Rosenbinge. Muchísimos de los grupos potentes españoles han pasado por sus manos. Tiene premios a sus espaldas como mejor técnico de estudio. Eh, Ofrece sus servicios. Bueno, esta persona se ha reinventado constantemente, pero ahora mismo está ofreciendo sus servicios en los estudios Audiomatic que ha montado ahora mismo en el observatorio. Y bueno, pues sin demorar más, vamos a dar la bienvenida al maravilloso José María Rosillo. Bienvenido, Rosillo, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí andamos, trabajando un poquillo y eso, pero bueno, hemos hecho una pequeña pausa. Muy bien, pues nada, vamos a romper el hielo con una pregunta que es muy genérica, pero que me interesa saber mucho la opinión de cada uno de vosotros, porque es muy curioso lo que se genera con las respuestas, pero voy a ello. ¿Qué es para ti el sonido? Casi si me preguntaras qué es para mí la música o qué es para mí eso, pero el sonido es una cosa física como es la imagen y como el resto de las cosas. La verdad es que el sonido, no sé, es algo con lo que tenemos que convivir todos los seres humanos, no solamente en este gremio. Entonces, no sé qué decirte. La cosa un poco... Claro, a mí cuando me dicen, tú eres ingeniero de sonido, o tú, no sé qué, yo trabajo haciendo, realmente lo que más me centro profesionalmente es en la música. Entonces, no pienso en sonido y no pienso en audio, pienso en música. Pienso casi siempre más en términos musicales que en sonido. Al final, bueno, lo que pasa es que la música la capturamos, vamos, una de las formas de capturarla es mediante el sonido, mediante que los instrumentos hacen sus cositas, suenan y entonces nosotros nos preocupamos de poner micrófonos y grabarlo. Entonces, pues eso me deja un poco desconcertada la pregunta de qué es para mí el sonido. El sonido es algo que está ahí y con lo que tenemos que lidiar, pero también con la imagen y con otras cosas. Otra pregunta, cuando tú te planteas, cuando te viene una banda a tu estudio a grabar, ¿cuáles son esos elementos a los que más importancia le das, que para ti son más importantes? Que te viene el grupo y dices, wow, menos mal que... Menos mal que hay música. Y es una respuesta muy amplia, pero menos mal que hay música, menos mal que hay algo que merezca la pena grabar y mezclar. Y eso tiene muchas interpretaciones. O sea, realmente no estoy buscando virtuosos de la música, ni gente que tenga el sonido perfecto, ni cosas de estas. Al final es una combinación de factores. Hay cosas que importan los temas o la música que vamos a grabar, cómo son, casi es lo más importante. Y luego secundarios, cómo son técnicamente los músicos, si son mejores o peores, o la gente que vaya a tocar. Y finalmente, cómo es el sonido que vamos a capturar, cómo suenan los instrumentos o cómo son los micrófonos que vamos a hacer. Para mí ese es el orden. Lo más importante es la música. Si no hay música que grabar, no hacemos nada. Entonces, si viene un grupo, hay muchas veces que vienen grupos y no hay música que grabar, y ahí se pasa mal. Hay que ver un poco cómo se lidia, pero yo cuando tengo esas situaciones siempre digo, bueno, a ver si esto pasa pronto, pero hay otras veces en las que estamos grabando música y puede que haya algún tipo de carencia a nivel instrumental, a nivel técnico, a nivel músicos, pero si se suple con otra cosa, con energía, con ganas de hacer las cosas y todo eso, pues al final siempre hay música. Y de ejemplos de grupos o de artistas que técnicamente o que sónicamente son mejorables, está todo lleno, pero buenas canciones hay, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante. ¿Y tú qué crees que busca un músico cuando busca un estudio de grabación? Iba a decir lo que creo que debería buscar. Debería buscar una serie de infraestructuras y logística y personal que le permitan hacer lo que tiene que hacer, que es grabar y concentrarse en la música y en tocar y hacerlo bien. Me gustaría pensar que eso es lo que quieren hacer y lo que deberían hacer. A veces están más pensando en los cacharros que tienes o en el currículum que tú puedas tener que realmente en cosas que sean más importantes. Deberían pensar en eso, en decir, a ver, este espacio, este personal,
me sirven para mi propósito, que es grabar un disco de determinadas condiciones, pues si me sirven, perfecto. ¿Tú cuáles dirías, Rosillo, que son las funciones de un productor musical? La principal función para mí, es coger una serie de elementos humanos, técnicos y económicos y sacar adelante un proyecto, que es, en este caso, un disco. Es una labor de producción como las que hay en otros aspectos de la vida, pero aplicada a la música. O sea, tienes que coger elementos humanos, son los músicos, el artista, los técnicos, los medios, pues es el estudio, los cacharros, los micrófonos que tenemos y todo eso, y luego todo eso tienes que hacerlo manejando un presupuesto. Si eres capaz de gestionar todo eso, igual que harías cualquier otro proyecto de empresa o de lo que sea, y sacas adelante con esos recursos, ya digo, humanos, técnicos y económicos, sacas adelante el proyecto y entregas el disco, pues has hecho lo que tenías que hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues en productores hay muchísimos tipos. Cada uno maneja las cosas como cree, ¿no? No sé. Otra pregunta, ¿tú crees que los músicos y los técnicos hablamos el mismo idioma? Con frecuencia sí, o eso deberíamos hacer. Yo quiero pensar que sí, yo por lo menos intento establecer un diálogo en el que eso suceda. Si no lo establecemos y no sucede, y los técnicos pensamos en una cosa y los músicos en otra, tenemos un problema. Tenemos un problema de comunicación. Hay veces que consigues comunicarte mejor y veces que consigues comunicarte peor. Pero si yo me cierro en hablar de decibelios y de SPLs y de micrófonos y los músicos se encierran en hablar de guitarras o de pianos y de notas, tenemos ahí un algo. Hay que buscar cómo articular la comunicación para que nos entendamos. Si es que es una cosa muy humana. Para ti, Rosillo, ¿qué es una buena grabación musical? ¿Qué cualidades debería tener una buena grabación musical? Cualidades. Hombre, la primera es, ya lo he dicho, es música. La primera es que haya algo que nos despierte sentimientos. Y luego, pues, que esté bien interpretada y que esté bien grabada. En ese orden, el mismo que he dicho antes. Es que al final todo se reduce a eso, yo creo. ¿Me puedes nombrar algún disco, entonces, que tú consideres pues, que es una buena grabación musical? Ahí cada uno tenemos nuestros fetiches. Yo tengo una serie de artistas y una serie de discos que son los culpables de que yo me dedique a esto. Y si es lo que me estás preguntando, yo tengo la lista de los discos que me llevaría a una isla desierta. Algunos son muy obvios, ¿no? El Sgt. Peppers o el Pet Sounds de los Beach Boys son para mí como los discos paradigmas de cosas de estas. Otro que es mucho para mí de eso es el Forever Changes de Love. Es un disco que es tan redondo y que soy capaz de escuchar N veces seguidas una detrás de otra que es perfecto. O sea, tiene buen sonido, buenas canciones y está bien interpretado. Pero bueno, ya digo que igual es como un poco estándar, ¿no? No tengo un disco así raro que la gente vaya a descubrir. Sgt. Peppers lo ha oído todo el mundo, espero. ¿Cuál es tu forma favorita de escuchar música? Bueno, afortunadamente teniendo el estudio aquí a mano hay muchos tiempos así en los que estoy haciendo labores de oficina o estoy haciendo cosas que no requieren estar escuchando, que me permiten poner música. Entonces, escuchar música en el estudio con una buena pareja de altavoces y todo eso es el equivalente de mucha gente a tener un equipo bueno en casa que yo no tengo para poder escuchar la música. Entonces, casi diría que este. Luego, como viajo mucho y muchas veces estoy por fuera, siempre intento aprovechar los tiempos de viaje, eso, para escuchar música, y ahí pues lo tengo que hacer con auriculares. Bueno, no es lo que más me gusta, casi me gusta más, pues ya os digo, aquí en el control, poner algún disco, escuchar la música, en algo que conozco y que controlo y en el que puedo apreciar todo bien. ¿Tú crees que los técnicos tenemos una parte de músico frustrado? ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones o en esto que se comenta? En mi caso, puedo decir que casi que sí, sin mayor problema. Yo tocaba la guitarra,
como hemos tocado la guitarra muchos en grupos y cosas de estas, y en un momento dado decidí pasarme al lado oscuro de la mesa y trabajar en la sombra, y dejé de tocar, pero no dejé de estar en contacto con lo que me gustaba, que era la música. Entonces yo sí, yo sí. Y desde luego, o sea, los técnicos que nos dedicamos a la música deberíamos entender la música perfectamente. Si no tocamos un instrumento, mal nos va a ir. Entonces, tocar un instrumento, escuchar mucha música, no sé, tienes que ser capaz de entenderlo y articularlo, si no, luego a ver qué haces. Los técnicos que no se dedican a la música, pues pueden actuar de otra forma, si quieren, no sé. Yo en mi caso sí. ¿Músico frustrado? No, bueno, la decisión fue propia. En algún momento dije, como guitarrista no voy a ser un gran guitarrista, voy a ver qué pasa si toco botones y esas cosas, ¿no? Y puede haber algo dentro de esta pequeña frustración, o como le queramos llamar, en el que hay momentos en el que sobrepasamos la labor de producción a lo mejor y nos metemos demasiado en el arte de una banda, pasamos ciertas fronteras, hay veces que esto puede ocurrir. Eso depende de cada uno. Claro, yo conozco, bueno, hay por ahí casos de ingenieros y productores que también son músicos. No son músicos frustrados, sino que son músicos y son ingenieros, o son músicos y son productores. El, cuánto te inmiscuyes tú en la producción o cuánto partido tomas depende de cada uno. En mi caso, intento pensar que soy el que musicalmente o el que como músico tiene menos que aportar, pero intento aprovechar todo lo que me proponen los músicos, y si hay algo que yo vea que puedo mejorar, pues se lo intento vender. Si yo a un artista le propongo algo, tengo que convencerle de que eso es bueno. Si no le convenzo, al final va a prevalecer su criterio y su opinión, que para eso es el que firma el disco y el que pone su nombre grande. Entonces, yo como productor o como técnico, si veo que algo en lo que estamos trabajando puedo aportar algo y mejorarlo, pues lo voy a proponer, pero se lo tengo que vender al artista. Tiene que decir, pues esto es buena idea. Nunca impongo una forma de trabajo o una cosa, nunca impongo algo que a mí me parezca que es una buena idea. Tengo que convencer a los otros. Y puede ser que ocurra que también existan músicos que están frustrados por querer ser técnicos. Lo digo porque cada vez más se ven músicos que se están montando estudios de grabación, o puede ser porque no encuentran una oferta en el mercado que les consiga llegar a término sus grabaciones. La oferta, al final, es todo parte de la misma historia. En algún momento la tecnología se ha abaratado tanto que permite que todo el mundo tenga acceso a ella. Y eso es bueno, por un lado, y malo, por otro. Malo porque todo el mundo se compra una tarjeta de sonido y un portátil y 3 plugins y ya es ingeniero de sonido, productor y está grabando discos. Utilizado de la forma correcta no tiene por qué ser malo. El problema es cuando intentamos hacer cosas a las que no llegamos con esos medios, ¿no? Pero bueno, ya la verdad es bueno, que ahora mismo existe mucho el yo me lo hago todo, el concepto Juan Palomo, pero también porque como ahora nadie da un duro por la música, pues los presupuestos han bajado a niveles ínfimos y hay veces que a la gente le gustaría venirse a grabar a un estudio, pero no pueden porque no tienen dinero. Y yo podría, claro, yo necesito hacer algo de caja porque si no, ¿con qué pago las facturas? Entonces al final es todo un poco complicado. No, bueno, es una cuestión de eso, de cómo está la tecnología y luego pues hay gente que se siente con la capacidad de poder hacerlo en un entorno más limitado, pero con la libertad que tiene el que no tienes una restricción de horas o de presupuesto a la hora de grabar o a la hora claro. Pues hasta aquí ha sido la entrevista, Rosillo. Muchísimas gracias por atendernos y nada, seguro que todo esto que nos has contado nos sirve como un ejemplo más de cómo se pueden hacer las cosas y de tu visión sobre la industria. Pues nada, pues un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.